Y la semana pasada se registró, señores, un sismo que evidentemente causó preocupación a gran parte de la población. Y es que este se registró de 5.4 grados y evidentemente pone en jaque a parte de la población vulnerable que tiene viviendas bastante precarias o que no construyeron de manera adecuada al suelo en el cual se encuentra. Para ello vamos a conversar a continuación con el presidente del capítulo de Ingeniería Civil, ingeniero César Torres, a quien le damos la bienvenida, y vamos a conversar con él de la importancia de prepararse frente a un sismo de gran magnitud. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Primera Visión. Buenos días, Caroline, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y una vez más un movimiento telúrico nos pone en alerta y nos hace evidenciar la importancia de que estemos preparados frente a un sismo de gran magnitud, que es lo que también le espera a Lima, luego de este silencio sísmico que se vive durante varios años. Sí, así es, como bien mencionas, Lima y en general el Perú es conocido que vivimos en una región altamente sísmica, por eso es importante estar prevenidos y preparados frente a lo que podría ocurrir en un periodo, digamos, corto de sufrir un sismo de gran magnitud. Pero aquí lo que para mí es importante siempre es saber qué cosa hacer cuando ocurre un sismo, ¿no? Primero es mantener la calma. Y lo que tiene que también la población es identificar cuáles son las zonas seguras en el entorno en el que se encuentre. Por ejemplo, cuando esté en sus centros laborales, identificar cuáles son las zonas seguras frente a la ocurrencia de un sismo. Si uno también está en casa, también identificar cuáles son esas zonas. Y digamos, las zonas seguras en una edificación principalmente son las zonas en las cuales uno puede ver pórticos, por ejemplo, de las edificaciones, o por ejemplo cerca, si la edificación, por ejemplo, tiene un ascensor, también esas zonas son zonas seguras porque siempre son construidas por placas de concreto bastante macizas, y que generalmente esas zonas son las que son menos propensas a que se puedan, digamos, colapsar. Muy interesante lo que menciona por las zonas del ascensor, pero también recalcar que es la zona en sí, o sea, el punto, más no ingresar al ascensor porque podríamos ocasionar que quedemos atascados, ¿no es así? Sí, correcto. Cuando ya se genera un sismo hay que evitar usar, digamos, usar el ascensor. En ese caso, las vías de evacuación correctas serían las escaleras, y que en este caso también tienen que tener el suficientemente espacio para poder que la gente pueda salir. Ahora, esto que estoy mencionando es cuando hablamos de una vivienda o una edificación que ha sido diseñada con una arquitectura, con una condición estructural, también siguiendo los parámetros y las normas. Pero también hay una realidad en nuestro país, que es que muchas de las viviendas que están edificadas en la ciudad de Lima no cumplen estos parámetros. Por ejemplo, en la zona de los conos, donde han habido edificaciones que han sido construidas por un mal suelo o por la autoconstrucción. Bueno, en ese caso también, ¿qué cosas se tiene que hacer? Lo primero que tiene que saber la población es que ante la ocurrencia de un gran terremoto, o ya cuando el sismo se empieza a ver que tiene una duración mucho más prolongada, lo primero que en ese caso también tenía que hacer la gente es poder salir, ¿no?, de la edificación y no quedarse, porque probablemente ese tipo de edificación que no ha sido diseñada siguiendo los parámetros sísmicos adecuados, ese tipo de vivienda sí estaría en riesgo de colapsar, ¿no? Vemos que también tenemos viviendas que están construidas cerca a las laderas de los cerros, ¿no?, que también no solamente podrían sufrir colapsos, sino también caídas de rocas o otro tipo, digamos, de deslizamientos que podrían afectar a la población. Entonces ahí es donde también, en mi opinión, es que a través de los gobiernos locales se tiene que hacer un trabajo preventivo para poder, primero,
poner en salvaguardo la vida de estas personas, ¿no? Y también hacer un trabajo de entrenamiento a las personas de qué cosas tienen que hacer en estos casos, ¿no? Claro. Si bien es cierto, hablamos de verificar las zonas seguras y esto es algo que muchas veces la población no se da tiempo para hacerlo, ¿no? Y creemos que más bien como vamos a estar solo un momento de pasada, puede que no nos agarre un movimiento telúrico como tal, pero realmente es muy importante que si vamos a un centro comercial, si vamos a un centro laboral, a cualquier lugar, identifiquemos las zonas seguras porque no sabemos en qué instante puede suceder un movimiento telúrico y evidentemente al no conocer las zonas seguras esto podría poner en riesgo nuestra vida porque no sabemos el lugar por el cual tenemos que evacuar. Exactamente. Y aquí también es muy importante lo que siempre se ha venido realizando, que es los simulacros. Los simulacros de sismo o los simulacros multipeligro, como ahora son llamados, digamos, es una medida para que las personas, digamos, sepan qué hacer. Por eso es importante que también siempre los simulacros se tomen con la seriedad del caso, sobre todo para poder saber, o en este caso, identificar cuáles son las zonas seguras. Ahora, la diferencia de un simulacro a la ocurrencia de un fenómeno natural como el caso de un terremoto es totalmente diferente porque en este caso la sensación del movimiento, digamos, es algo distinto, pero pienso que es una medida importante, sobre todo para que las personas sepan qué hacer. Y aquí es muy importante el trabajo también de las autoridades. Como vuelvo a mencionar, las autoridades en el caso del rol fiscalizador y en ese rol que también tienen que hacer de prevención a la población para que no sufran ningún daño en el caso que pueda ocurrir un fenómeno natural de este tipo. Y la importancia también de tener una mochila de emergencia, ¿no? Porque hablamos de cómo evacuar, de qué hacer en el preciso momento, pero también de cómo estar preparados para recibir un movimiento telúrico como tal. Una mochila de emergencia que evidentemente puede pesar entre unos 7 u 8 kilos y donde tiene todos los enseres necesarios para el caso en el cual lamentablemente nuestra vivienda no sea apta para poder regresar a ella y evidentemente contemos con todo lo necesario para poder subsistir por lo menos mientras que se nos brinde algún tipo de ayuda. Sí, todo eso es muy importante, todo eso es muy importante, pero un mensaje que también quiero dejar a tu teleaudiencia, yo como ingeniero, también hacer las recomendaciones pertinentes a la población, en el sentido que al momento que quieran hacer una edificación, porque también es una inversión que uno realiza cuando construye su vivienda, ¿no? Ese esfuerzo de muchos años en el cual uno invierte para poder edificar una casa. Y lo primero que tiene que hacer en este caso es poder contar con la asesoría y con los servicios de un profesional, sea de arquitectura o sea de ingeniería también civil para el caso de la parte estructural, para que pueda edificar adecuadamente la vivienda, porque lo que muchos años ha pasado es que siempre generalmente la población ha recurrido a personal técnico, como el caso de los maestros de obra, que hay mucha gente que tiene mucha experiencia, pero en este nuevo escenario en el cual estamos enfrentando, que es los fenómenos naturales, que no solamente es el sismo, sino también, como lo estamos viendo, el fenómeno del Niño, muchas de las condiciones sobre las cuales los ingenieros diseñábamos ya no son las mismas. Entonces ya los parámetros de diseño cambian y es por eso que la población tiene que saber que hay personal calificado, como el caso de los ingenieros civiles, para que puedan, digamos, hacer un buen diseño, una edificación. Entonces tenemos que hacer un cambio cultural en el sentido de que ya no tenemos que ir por la autoconstrucción, porque, digamos, eso nos puede generar problemas a futuro y finalmente es el riesgo y la vida de las personas de las cuales estamos hablando. Ajá, y en este marco, porque sabemos que hay diferentes tipos de suelo, como por ejemplo donde era zona agrícola, donde evidentemente es zona de arena, entonces hay diferentes tipos de medidas que se tienen que tomar al momento de la construcción, ¿no? Sí, por supuesto, y uno de los primeros parámetros para poder edificar una edificación es el suelo. O sea, lo primero que hay que hacer según el Reglamento Nacional de Edificaciones es hacer un estudio de suelo. Cualquier proyecto
debe tener un estudio de suelo para poder verificar la resistencia, para saber si el suelo puede tener otro tipo de problemas en los suelos. También hay problemas que se pueden generar, por ejemplo, como la licuación, que es un fenómeno que se da justamente cuando ocurre un sismo y estamos hablando de un suelo arenoso, saturado, que este suelo prácticamente se vuelve como un lodo, como agua, y cualquier edificación o cualquier estructura que esté cimentada simplemente va a colapsar. Pueden haber otros problemas también, digamos, ligados a los asentamientos, a la resistencia del suelo. Entonces, todo ello se tiene que identificar mediante un estudio de mecánica de suelos que tiene que ser elaborado por un ingeniero también civil, experto también en estos temas, para que esos sean los parámetros para que se pueda edificar la vivienda. Sin eso, digamos que cualquier estudio de edificación también sería deficiente y podría poner en riesgo también la misma vivienda. Además que en el caso que tenemos en Lima, viviendas que están cerca a las laderas, también se tienen que hacer estudios de estabilidad de taludes para que la vivienda que esté cercana a laderas también no tenga ningún riesgo. Por supuesto. Bien, entonces más que claro la importancia de la edificación para evitar que finalmente nuestra vivienda termine colapsando tras un movimiento telúrico. Le agradezco por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias y que tengan todos muy buenos días.